Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Fernández, soy el profesor del curso Experto en SQL y en este módulo vamos a ver qué es SQL, cuáles son sus componentes, un poquito de historia y qué problemas resuelve. Primero, ¿qué es SQL? Sus iniciales representan un lenguaje estructurado de consulta y es justo eso, énfasis en consulta. Es un lenguaje para interactuar con bases de datos que tienen alguna relación. Su historia inicialmente se llamaba SQL. Por un tema de patentes terminó cambiando el nombre a SQL. Y una de las compañías que dieron origen a este lenguaje es IBM en 1974. Años después, Oracle lanza una versión 2 de un software muy parecido. Finalmente, años después, este lenguaje, que partió de dos empresas, termina convirtiéndose en algo estandarizado, a tal punto que se convierte en una norma ANSI o ISO. Sin embargo, ¿qué problema resuelve SQL para que se convierta en algo estandarizado? En esas épocas teníamos bases de datos en archivos separados, como muchas veces actualmente todavía los tenemos. El problema es, si no hay un lenguaje estructurado, un analista 1 puede hacerlo de una forma y el analista 2 puede hacerlo de otra forma, para resolver el mismo problema. Sin embargo, meses después, viene otro analista e intenta resolver la consulta, puede generar incongruencias. Es ahí que parte la necesidad de entender un sistema, un lenguaje estructurado. Y SQL es quien resuelve ese problema. ¿Cómo se compone SQL? Tenemos algo que muy probablemente lo hemos usado, teoría de conjuntos, diagramas de Venn, y algo interesante que se conoce como álgebra relacional. La persona artífice del álgebra relacional es Frank Cote, quien a través de un paper llamado Modelos Relacionales para Bases de Datos Muy Grandes, nos brinda una lista de operaciones que podemos realizar entre dos bases que tienen alguna relación. Estas operaciones se terminaron convirtiendo en leyes en la relación de base de datos. Así como podemos realizar filtros con una base de datos propia o luego vincularla con otra, en el álgebra relacional también tenemos operaciones unitarios y operaciones binarias. Una de esas operaciones unitarias se conoce como proyección y tiene como representación el símbolo pi. Imaginemos que tenemos una tabla con 5 columnas y solamente queremos seleccionar 3. Entonces utilizamos pi tabla 1 con las 3 columnas. Pero, ¿qué sucede si en lugar de filtrar columnas queremos filtrar filas? Así como lo hacemos de forma automática en Excel, en realidad su representación en álgebra se conoce como selección. Tenemos la tabla 1, la lista de alumnos con sus nombres y apellidos, sus carreras y a qué ciclo corresponden. Si queremos utilizar el operador de selección, le podemos decir: tabla 1, muéstrame solo aquellos estudiantes que corresponden a la carrera de economía. Ese pequeño filtro se conoce como selección y es un operador unitario del álgebra relacional. Sin embargo, también tenemos operaciones binarias. Por ejemplo, en Excel o en otros archivos previos a SQL, usualmente trabajamos con más de una base de datos. Lo mismo sucede en el álgebra relacional. Si queremos operar la tabla 1 con la tabla 2, con un producto cartesiano como si fueran números, lo podemos hacer. Y obtenemos una tabla mucho más grande resultado de ese producto. Asimismo, tenemos el operador de unión. Queremos unir la tabla 1 con la tabla 2, es como si lo estuviéramos apilando. Sin embargo, no considera los elementos repetidos. Si yo ya tengo un elemento en la tabla 1 y aparece en la tabla 2, al momento de apilarlos, ya no considero el segundo elemento, tal cual lo vemos en pantalla. Pero si eso es unión, entenderíamos que la parte de intersección es exactamente lo contrario. ¿Qué elementos se repiten en el grupo 1 y en el grupo 2? Y en pantalla lo podemos ver como las filas sombreadas con otro color. También tenemos operadores binarios de relación.
También tenemos operadores binarios llamados reunión. En este caso lo que hacemos es una operación muy parecida al buscar V. Tenemos la tabla P con la columna B y tenemos la tabla Q que también tiene una columna B. Utilizamos esa columna B para relacionar y aquellos elementos que cumplen esa condición termina jalando las columnas adyacentes de la tabla B. Finalmente, al igual que en las matemáticas, podemos tener una operación de diferencias. En este caso, queda como resultado aquella fila que en la tabla 1 aparece y no aparece en la tabla número 2, como podemos ver en el resultado en pantalla. En este módulo lo que hemos visto es qué significa SQL, sus iniciales, cómo se creó a partir de empresas privadas y cómo es que se convirtió en un lenguaje estándar. Finalmente, cuáles fueron sus componentes y cómo es que esa álgebra relacional, esa matemática que aparentemente no tiene sentido, nos permite vincular tablas que tienen alguna relación. Y no se olviden, nos vemos en otro video.